Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta gran meetup de la comunidad WordPress Bogotá. Hoy, como ven, tenemos una gran invitada. Se trata de Marina Broca. Ella es especialista en marketing y sobre todo es especialista en temas de protección de datos, en RGPD. Ella ya nos va a comentar un poquito más sobre todo esto. Bienvenidos, como les comentaba, pueden ir dejando sus comentarios en el chat, sus preguntas y ella al final nos va a responder cualquiera de las dudas que tengan ustedes. Entonces, pues Marina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Paola. La verdad es que es un lujazo estar bueno, para mí estar siempre en la comunidad WordPress ya es un lujo y es un regalo porque, bueno, llevo muchísimos años yendo a muchas WordCamp y siendo vosotros de zona LATAM, de zona Colombia, creo que esto tiene muchísimo, muchísimo interés. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, os voy a contar un poquitito. Básicamente, esto es una charla que tiene que ver con cómo blindar un entorno WordPress, sobre todo teniendo en cuenta ahora los entornos de IA y todo lo que es la regulación a nivel europeo en materia de protección de datos que tenemos que implantar cuando estamos desarrollando nuestra página WordPress para nosotros o para nuestros clientes. Y sobre todo vamos a hablar cómo podemos blindarlos legalmente para poder entrar en el mercado europeo y vender sin ningún tipo de miedo. Entonces, vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cositas así que he planteado para que podamos ponernos un poco en situación. Les voy a explicar qué es el RGPD, por qué debería importante si tienes una web, aunque esté en Colombia o en cualquier país de cualquier parte del mundo. ¿Cómo podemos hacer visible esa legalidad o esa ilegalidad y hacer que eso se convierta en nuestra carta de presentación? Tanto si es legal como si es ilegal, hay signos que son súper evidentes para el usuario, que lo detectan y sobre todo cuando intentamos proyectarnos en un mercado europeo. Luego vamos a ver cómo podemos adaptar cualquier web en un entorno WordPress que trabaje además con IA, que incorpore mecanismos de IA al RGPD sin ningún tipo de sofocos ni abogados, de manera sencilla. Y bueno, hablando un poco de confianza, ¿no? Que es de lo que se trata, generar entornos respirables de confianza online. Soy, como comentaba Paola, soy Marina Broca, soy especialista en protección de datos. Voy a admitir aquí a Darío, en protección de datos y estoy enfocada 100% en lo que son negocios digitales, todo lo que es adecuación de normativa europea para que cualquier negocio, independientemente de su localización, esté adaptado y pueda funcionar sin ningún problema dentro de Europa. Ahí hay una pregunta, ¿no? Que quería haceros porque eso está pasando bastante en Europa, ¿no? Estoy encontrando bueno, con muchos profesionales que plantean si a nivel online hay una crisis de ventas. Y lo que tenemos que tener en claro es que ahora mismo no es que haya una crisis de ventas, pero sí hay un mercado digital que está completamente petado de ofertas. O sea, el mercado, todo lo que es el mercado físico se ha lanzado al online, sobre todo a nivel de la pandemia. Todos intentamos hacer visibles nuestros negocios y eso hace que ahora mismo nos encontramos con una fatiga de ofertas, lanzamientos que nos están impactando desde todos los lugares del mundo continuamente en nuestras redes sociales y que estamos compitiendo por la atención. Los clientes, ¿qué pasa con todo esto? Que tenemos clientes que son muchísimos, clientes y usuarios muchísimos más selectivos y menos receptivos a nuestros lanzamientos, a nuestras ofertas. Y luego también estamos viendo un desgaste de estas estrategias de urgencia, ¿no? Esa es la última hora, el último momento, la última oportunidad, el último precio. La gente se está un poco abrumada, siempre lo mismo, con lo cual tenemos que buscar puntos diferenciadores. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de confianza bastante importante en todo lo que vamos recibiendo debido al alto impacto y porque hay mucho agotamiento de estrategias, ¿no? que se han ido desgastando y que ya no tienen el mismo efecto que tenían al principio. Por eso yo siempre hablo que estamos ante la evolución de un consumidor digital y esto, créanme, que es la parte más descuidada. O sea, seguimos pensando que el usuario nuevo, que el usuario es un recién llegado y la realidad es que el usuario ha evolucionado muchísimo, no es el mismo usuario que estamos acostumbrados. Yo llevo más de 15 años trabajando en entornos digitales, en negocios digitales y no tienen nada que ver
las estrategias ni las webs que se desarrollaban y cómo llegábamos, cómo impactábamos con el usuario hace 15 años que ahora. Son muchísimo más exigentes, buscan experiencias impecables y sobre todo sin riesgos. Hay un nivel de desconfianza altísimo, la gente se ha quemado. Hubo muchísimo mismo, vosotros lo sabréis, que ha generado que la gente cada vez esté más reticente, tenga menos confianza y con lo cual pregunte, tengan criterios mucho más informados, investigan, comparan muchísimos más, con lo cual nos encontramos ante ciclos de decisión que son muchísimo más complejos que cuando yo empecé. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque hay un factor invisible que nadie nos explica en ninguna escuela de marketing, que nadie nos cuenta. Yo colaboro con muchísimas comunidades de emprendedores, incluso con la comunidad WordPress, estoy presente, como os dije, muchas WordCamp, escucho muchísimas charlas y se habla de copy, se habla de estrategias, se habla de visibilidad, se habla de SEO, se habla de un montón de cosas, pero nunca habla de este factor invisible que es muchísimo, hoy en día es mucho más decisivo que cualquier otro. Y ese factor invisible es la confianza. La confianza. Nosotros cuando creamos un producto nos dedicamos muchísimo tiempo, muchas horas a que nuestra web esté impecable desde el punto de vista de la usabilidad, del diseño. Estamos dándole vueltas, 100.000 vueltas a cuáles van a ser los colores, cuál va a ser nuestro logo. Sin embargo, a la hora de ver cuáles son estos factores que hacen que el usuario realmente decida si somos confiables a la hora de dejarnos nuestros datos o de pasar su visa, de esto nadie habla y seguramente vosotros tampoco nadie os ha hablado de esto. Y le quiero ser muy clara y muy específica en este punto. Si tu web o tu oferta no inspira confianza desde todos los lugares, no tienes ninguna oportunidad en este mercado tal cual te lo acabo de describir ahora, con esta competencia veloz y con un montón de ofertas impactando sobre usuarios que están muy desconfiados, muy desgastados, muy erosionados por muchas ofertas, por muchas promesas que finalmente no son tan estupendas ni tan maravillosas como nos las han vendido. Entonces, hay algo que tú no ves, que no ve casi nadie a la hora de desarrollar o crear una web. Que este cumplimiento legal, que estos elementos, que este estándar europeo que a vosotros os aplica si queréis impactar en el mercado europeo, protege tu negocio. No estamos hablando solamente de RGP, estamos hablando de tener unos mínimos que sean lo suficientemente visibles para el usuario para que sienta que está en un entorno confiable, en un entorno seguro, donde hay gente seria y profesional y que tu web no parezca de una persona recién llegada, de un amateur o de alguien que se acaba de terminar el cursito y se pone a vender. Tenemos que proyectar, si queremos parecer serios, tenemos que tener una web que proyecte esa seriedad, esa profesionalidad que queremos transmitir. Ese cumplimiento, esa parte invisible, es justamente las herramientas, los elementos donde se fija el usuario para generar confianza. Voy a dar muchas pistas y muchas pruebas. Mejora la imagen y la credibilidad a nivel de profesional, si es un profesional online, pero también la credibilidad, porque el usuario lo que percibe es que detrás de esa web hay un profesional que se ha preocupado por conocer sus obligaciones, por conocer los derechos que tienen los usuarios sobre su información, por darles garantías de seguridad a la hora de dejar su información o de comprar o hacer alguna transacción. Esas cosas que a primera vista no parecen tan importantes son las que determinan si un usuario te deja la información o no, si te compra o se va. Y por otro lado también el tener este escudo legal, ¿no? Tener este blindaje legal a nivel de negocio evita reclamaciones, evita sanciones y sobre todo evita ese daño reputacional. Un usuario que ve cosas raras, que no se siente seguro, lo primero que hace es comunicarlo en redes sociales. Por lo tanto, no cumplir con un estándar RGPD, que es un estándar de confianza a nivel universal ya, porque es el estándar europeo el que impuso a empresas como Amazon, empresas como Facebook, como Twitter, como YouTube, todos los grandes emporios tecnológicos tuvieron que pasar por el RGPD para poder entrar al mundo europeo, ya se convirtió en un estándar universal de confianza. Por lo tanto, no cumplir con este estándar, que os voy a explicar en qué consiste, hace que el usuario perciba que se desprecia la seguridad,
su seguridad, no inspira confianza para dejar datos a pagar y, por supuesto, está perdiendo conversiones antes de empezar. Y esto os aseguro que marca una gran diferencia. Entonces, ¿qué es esto del RGPD? Bueno, es un poco el principio. Quería un poco poner en contexto para que tengáis un poco claro la importancia de empezar a desarrollar webs, entornos digitales que estén bajo el estándar de RGPD. Va a beneficiar muchísimo la marca de cualquier negocio, no solamente para entrar al mercado europeo, sino porque ya lo estancia de cualquier mercado a nivel LATAM. El RGPD son las siglas de Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué protege? Protege la información personal de las personas físicas, básicamente todo lo que es tratamiento de información personal. Por lo tanto, si recoges cualquier tipo de información personal, y por información personal me refiero incluso a una IP que puede identificar a un usuario, en el momento que hay un dato que cualquier web permite captar datos de ciudadanos europeos, hay que cumplir ciertos requisitos. O sea, no podemos pretender aspirar a un mercado europeo sin tener en claro este estándar europeo. Entonces, ¿por qué debería importarte si tienes una web, aunque estés en Colombia o las webs de tu gente están en Colombia? Porque ya es, como dije antes, es una normativa de aplicación global, es un estándar que básicamente marca la línea roja de cómo se tiene que procesar la información personal. Ya es un estándar universal a nivel de tratamiento de datos universales. Por lo tanto, da igual la localización de la empresa, donde resides. Ya puede estar en Colombia, en Tumbuntú o en Afganistán. Da igual dónde está tu web o dónde tengas localizados tus servidores. En el momento que tu web permita recabar, tratar o vender a ciudadanos europeos, ya deberías estar cumpliendo con el RGPD. Y cuando hablamos de temas digitales, cuando hablamos de negocios digitales, tenemos que pensar que ya estamos en un mercado digital global. A menos que tengas un producto muy local, porque vendas productos locales a personas locales, tenemos que pensar en webs y fronteras. Eso lo tenemos que tener muy claros. Por lo tanto, adecuar cualquier web a un estándar europeo al RGPD mejora la reputación de la web, crea confianza, mayor estándar de confianza y, por supuesto, te permite para competir en un mercado digital global en donde muchas empresas de la competencia ya cumplen con este estándar que hace que su web sea percibida como muchísimo más segura. Para el usuario, que le aporta muchísima más transparencia y seguridad, porque este estándar se ha creado para ofrecer una serie de garantías que hacen que el usuario se sienta muchísimo más seguro y tenga mayor control sobre su información personal. Este es el objetivo del RGPD, que el usuario tenga pleno control sobre su información personal y le ha dado una serie de derechos sobre la misma que deberíamos de conocer y aplicar en nuestros negocios digitales. ¿Qué pasa si recibes una sola visita de la Unión Europea y ignorarlo? En el momento, si hay una denuncia, tienen que tener en cuenta que si un usuario, un cliente europeo, de pronto realiza una transacción comercial o deja datos en una lista, se suscribe a alguno de vuestros canales y no cumplís este estándar o no haces un trato como él considera porque ha pedido, por ejemplo, ejercitar un derecho o ponerse a tratamiento de datos o porque lo habéis metido en una lista sin haberle pedido un consentimiento previo, si este usuario denuncia a vuestra web, interviene la agencia de control del país que toque. Si es un usuario español, estaría la Agencia de Protección de Datos, pero si es un usuario que esté en cualquier otro país, de cualquier país de Europa, va a intervenir la autoridad de control del país de donde se efectúe la denuncia. Con lo cual, si estando en Colombia se recibe la denuncia, que os exponéis a multas millonarias. Pensar que el año pasado solamente en España hubo 1.700.000 euros en sanciones a negocios digitales, solamente en 2024 y en España. Hay un daño de reputación irreparable, hay esta imagen de amateurismo y una pérdida de confianza terrible, con lo cual, primero, tener en cuenta que un usuario europeo, un ciudadano europeo, puede denunciar a una web estando en cualquier lugar, de cualquier lugar del mundo, y además que la visibilidad y la confianza, la credibilidad de esa web al no tener este estándar ya se ve comprometida.
Y estas son las sanciones más típicas, creo que está un poco aplicando, ¿no? Que ha aplicado. Por ejemplo, a WhatsApp, para que tengamos ideas. Estas son unas cifras astronómicas de 225 millones de euros que se aplicaron a WhatsApp por comprometer datos y por compartir datos con Facebook sin informar correctamente a los usuarios. 9.000 euros, estos son sanciones que son públicas. Sé que hay en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, publica todas las sanciones. 9.000 euros a una web que, en mi opinión, es una especie de foro porque no tenía completa la política de privacidad, no cumplía con el estándar europeo. 2.000 euros a una comercializadora eléctrica porque no tenía correctamente informada el tema de las cookies. Para poneros un ejemplo de los importes que estamos hablando, ¿no? A nivel de sanción. Imagino que esto en Colombia recibir una sanción por estos importes tiene que ser una barbaridad, pero no es lo que más nos tiene que importar, sino que necesitamos competir en un mercado digital global. Entonces, ¿cómo sería una web? En modo estándar europeo, estándar de confianza máximo. Vamos a ver qué exige el RGPD, qué cosas tenemos que tener integradas para cumplir con este estándar. Nos exige mucho mayor responsabilidad digital frente al tratamiento de información personal. Para el RGPD, los datos personales tienen un valor impresionante cuando hablamos de entornos digitales y tienen que ser tratados de manera de que no se vean comprometidos, de que el usuario en ningún momento sea amenazada la integridad de su información, que no se pueda ver expuestos a terceros, que el usuario tenga la posibilidad de saber en todo momento quién tiene esa información, con qué finalidad se está utilizando y hasta cuánto tiempo se va a utilizar. También tiene derecho a oponerse al tratamiento de esa información a que la sigas utilizando cuando le dé la gana. Tiene derecho a poder acceder a la información que se opera sobre él. Y sobre todo, para poder tratar esos datos, necesitamos que el usuario también tenga mayor control sobre el uso que se le está dando en todo momento. Esto también se deriva en una mayor exigencia de transparencia para los web, porque estamos obligados a informar al usuario en cada política de privacidad qué tipo de uso vamos a usar esa información cuando llegue a nuestra web y explicar cada finalidad de manera separada. Por ejemplo, en el momento que te suscribas a nuestra newsletter, tu información va a ser utilizada para mandarte tal. En el momento que dejes la información, el formulario de contacto, tu información puede ser utilizada para esta otra finalidad. Y luego hay una cuestión fundamental, aparte de tener que informarlo con total transparencia sobre todos los usos que vamos a hacer de su información, incluyendo qué cookies vamos a instalar en su navegador, cookies analíticas, cookies de personalización, cookies publicitarias, cookies de retargeting. Tenemos que informar qué tipos de cookies y qué finalidad cumple cada cookie. También nos requiere mayor exigencia de permiso. Y este es un punto esencial, porque siempre que vayamos a pedir información personal, en cada formulario, en cualquiera de ellos, necesitamos un checkbox que nos permita recabar un consentimiento que se dé mediante una acción activa, no puede ser un check premarcado. El usuario tiene que darlo de manera voluntaria. Ese consentimiento puede ser retirado en cualquier momento. Y por supuesto, una de las cosas básicas es que tiene que ir asociado a cada finalidad. Se habla de consentimiento granular, porque no basta, si tenemos imaginaros que tenemos un check en el proceso de la venta, ¿no? Para decir, no, bueno, tus datos van a ser tratados para mandarte facturas y tal. Pero si además queremos utilizar los datos de ese comprador para mandarle una newsletter con nuevas ofertas de productos o servicios asociados a su compra, necesitamos un consentimiento adicional. Por eso el RGPD habla de consentimiento granular. El consentimiento tiene que ser específico siempre y asociado a una finalidad concreta. Por lo tanto, si vamos a utilizar un mismo formulario de entrada para diferentes finalidades, tenemos que tener varios checkboxes informándole de cada finalidad. Y todo esto tiene que poder ser acreditable. Todo lo que hagamos tenemos que poder acreditarlo, porque en el momento que un usuario, imagínense que se dio de alta en una newsletter y de pronto se olvidó y reclama, dice que en ningún momento
está dado de alta, la carga de la prueba la tenemos que aportar nosotros, tenemos que ser capaces de acreditar que hemos obtenido ese consentimiento, como utilizando una herramienta de mail marketing o un formulario, un plugin en un formulario que nos permita tener un log donde aparezca la IP del usuario, huella de tiempo, hora y día en que realizó la suscripción, que digo que aceptó la política de privacidad y poder acreditar a este usuario. Si no somos capaces de acreditar que realmente obtuvimos un consentimiento asociado a una política de privacidad, donde le informamos qué hacíamos, es como si no hubiéramos hecho nada. ¿Y qué entendemos como dato personal? Básicamente, dato personal es cualquier información que identifica o permite identificar a una persona física. Por ejemplo, nombre y apellido, DNI, email, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, datos de pago, fotos, huellas dactilares, datos de salud, cualquier tipo de información, incluso una grabación. Esto, el grabarnos ahora mismo, el grabar mi voz, es un tratamiento de mi información personal, porque permite identificarme. Aunque no aparezca mi nombre, el hecho de tener una grabación de voz ya permite, es un dato de carácter personal. Entonces, poniéndolo todo esto en práctica, ¿cuáles son los 4 pilares que tenemos que tener en cuenta de manera gráfica, muy sintética, para adecuar una web sin sofocos? Principios básicos. La seguridad, los textos legales que deberíamos integrar, los formularios que tenemos que tener bien adecuados y, por supuesto, cómo tenemos que gestionar las cookies. Así, vamos un poco paso a paso. La seguridad web es el paso cero de la privacidad. Tenemos que tener una web que tenga suficientes medidas de seguridad para saber que esos datos no van a ser comprometidos. Fundamental, certificado SSL, siempre, que es el candadito que hace que la información viaje cifrado. Esto supongo que ya lo veréis. Entonces, cuando está seguro, Google avisa que la conexión es segura, que no es completamente segura o que no es segura. Entonces, por favor, siempre poner un certificado en vuestra web. Esto es algo básico, pero lo tengo que decir porque es obligatorio y necesario. ¿Cuáles serían estos textos legales, estos aliados que hacen que el usuario, nada más entrar, aunque no se ponga a leer, de verdad, o sea, os digo, no podéis imaginar, si alguno trabajáis el tema SEO y analítica en Europa, yo que tengo muchísimo contacto con muchos SEOs, es impresionante la gente que traquea las visitas que hay en las políticas de privacidad, la cantidad de gente que pincha. No se va a leer todas las políticas, pero quiere saber si realmente hay una política de privacidad que esté en condiciones. Las políticas de privacidad RGPD tienen un estándar muy claro que dice exactamente qué cosas hay que informar y de qué manera. Está súper estandarizado. Entonces, simplemente con hacer un escáner rápido sabemos si esa empresa, si ese profesional cumple. Entonces, ¿cuáles serían esos textos necesarios, fundamentales, que toda web debería de tener independientemente de su localización, para que el usuario le dé esa sensación de que está ante un lugar serio, seguro y sobre todo confiable? Un aviso legal, una política de privacidad, una política de cookies, cláusulas informativas debajo de cada formulario. Esto ahora va a ser crujir, pero créanme que es súper importante porque es el elemento más visible de todos. Y por supuesto, si vendes online, condiciones comerciales adecuadas siempre al producto o servicio. Esto ya no es RGPD, esto es una cuestión que tiene que ver con comercio electrónico puro y duro. Si vendéis online, por favor, condiciones comerciales que sean muy adecuadas, muy afinadas a lo que vendéis, porque os evitan muchísimas devoluciones, muchas reclamaciones y sobre todo muchísimos problemas en el momento de que se generen ventas. Y además aplicamos IAS en una web, hay unos puntos clave de cumplimiento y de buenas prácticas que siempre tenemos que incorporar. Salió hace poco un nuevo reglamento sobre gestión de datos a través de inteligencia artificial, se publicó hace poco, que dice, os lo resumo porque no tenemos mucho tiempo para explicarlo todo, pero básicamente que hay que explicar el papel que tiene la IA dentro si la vamos a incorporar en nuestra web. Es decir, indicar si la IA interviene en decisiones, si permite segmentar, si permite hacer recomendaciones, si esa IA va a hacer recomendaciones en base a lo que haga, diga el usuario. Si tenemos un chatbot,
que esté programado con IA, hay que explicar la función de ese chatbot, explicar que está desarrollado con IA, cómo se toman esas decisiones, cómo está programado y en base a qué información esa IA o ese chatbot va a hacer sus recomendaciones. Eso hay que explicarlo todo. Siempre hay que solicitar el consentimiento para el uso de la IA en el momento que la integremos en el tratamiento de información personal. Para lo que digo, para segmentar, para interactuar con el usuario, tenemos que pedirle al usuario, pedirle un consentimiento específico para ese uso. Siempre ofrecer una alternativa. Si el usuario decide que ninguna IA intervenga en sus decisiones, ni para recomendar, ni para segmentar, ni para nada, tenemos que permitir que se pueda oponer al tratamiento de su información por parte de una IA. Luego, si vamos a desarrollar una IA específica, por ejemplo, que desarrollemos un dataset típico, tenemos que explicar también, hay que cumplir un nuevo formulario a nivel europeo, explicando la fuente, las licencias, las medidas éticas, si utilizamos un modelo propio de inteligencia artificial que hayamos desarrollado. Y siempre tenemos que tener una especie de trabajo, un análisis de riesgo previo, donde podamos evaluar riesgos y los sesgos. Tenemos que revisar si esa IA puede realizar cualquier tipo de discriminación o realizar información, usos de datos que no estén autorizados, con lo cual habría que hacer una evaluación de riesgo, tener un informe preparado antes de implementar cualquier IA en una web. Esto es de manera concisa. Entonces, ¿cómo podemos poner esto, todo el poder, este estándar europeo, cómo podemos hacer que sea visible para el usuario, para que el usuario sienta que está ante una web que está en un estándar de confiabilidad máximo? ¿Cómo hacemos visible este compromiso, esta legalidad? Bueno, este es el footer, ¿no? De una web, una formación que tengo con un compañero de la comunidad WordPress que es Santi Alonso. Entonces, estos serían los textos que tenemos que incorporar siempre en el footer de cualquier web. El aviso legal, política de privacidad, cookies y, si vendemos online, condiciones de contratación. ¿Qué pasa con los formularios? Los formularios es la puerta de entrada a la información personal, es el punto, digamos, más visible en donde el usuario puede decidir si deja sus datos o no. Yo me sigo sorprendiendo todavía en Europa el RGPD, tener en cuenta que entró en vigor 2018. Fue obligatorio para todas las empresas. A fecha de hoy es increíble la cantidad de formularios que me sigo encontrando de profesionales del mundo digital, incluso de empresas o de e-commerce que siguen teniendo formularios sin cumplir el estándar europeo. Esto es peligrosísimo porque cuando tenemos, por ejemplo, un formulario de suscripción que no incluye un checkbox para recabar un consentimiento válido, toda la lista está comprometida. Yo lo llamo la lista en modo Chernobyl, porque significa que cualquier usuario que haya tenido una especie de amnesia, se haya olvidado que ha entrado a nuestra lista, o de pronto quiera buscarnos un motivo para sacarnos del mercado, para molestarnos o para generarnos un problema, lo tiene realmente fácil, porque le basta con poner una denuncia, decir que en ningún momento dio su consentimiento para entrar en la lista, y si no tenemos un checkbox donde podamos acreditar que dio un consentimiento válido para estar en nuestra lista asociada a una política de privacidad, tenemos una sanción de manera clara. Estoy cansadísima. La Agencia Española de Protección de Datos recauda auténticas millonadas por este tipo de errores, por este tipo de descuidos, por no poner un checkbox en los formularios. Y la manera de informar es una primera capa informativa que afecta a los formularios y a las cookies, y en una segunda capa informativa donde damos la información completa. Os lo muestro. ¿Qué tenemos que incluir en cada formulario? Un checkbox para recabar el consentimiento, como se estaba diciendo. Una primera capa, pequeña capa, muy pequeña, con una información básica. Esto es lo que decía que es un elemento muy visible. Yo me imagino que ahora mismo los que dedicáis al diseño diréis, madre mía, esto es un desastre a nivel diseño. Ya os digo que no, y os voy a mostrar cómo se puede hacer sin afectar al diseño. Esta primera capa se tiene que insertar justo, ahora os voy a mostrar, a pie de cada formulario, informar cuestiones básicas, quién es el responsable de esa información, si es un profesional, el nombre,
es una empresa, el nombre de la empresa, con qué finalidad vamos a tratar esos datos y qué derechos tiene, con un enlace a la segunda capa, que es la información completa, que viene a ser la política de privacidad. Esto se le llama información multinivel. Y por supuesto, tener la posibilidad de tener un registro de consentimientos que podamos acreditar. Entonces, me lo voy a explicar con un ejemplo. Esto sería un formulario sin adecuar. Este formulario ahora mismo estaría en modo infractor y por lo tanto, si yo tengo este formulario así en mi web, me estoy arriesgando a una denuncia y por consiguiente a una sanción. ¿Cómo hago para que pase de ser totalmente ilegal a ser legal? Básicamente con estos elementos. Una primera capa informativa, que es un desplegable o un acordeón, lo puedes poner fijo o modo de acordeón. Yo lo tengo en modo de acordeón en mi web. Para enviar tu consulta, échale un vistazo a esta información sobre protección de datos. Es perfectamente válida. Es un desplegable que aparece responsable, finalidad, los derechos y la información adicional donde esta persona va a acceder a su política de privacidad. Tenemos el checkbox para recabar, que no está premarcado, y un enlace a la política de privacidad donde el usuario pueda acceder a la información completa. ¿Por qué se decidió que tenía que ser así? ¿Por qué se decidió que tenía que ofrecerse al usuario esta primera capa? Básicamente por la fatiga informativa que generaba para el usuario esto de tener que estar leyéndose políticas de privacidad continuamente. El RGPD ideó un mecanismo visible que le permitía al usuario de manera instantánea decidir si esa web estaba adaptada o no estaba adaptada y decidió que la manera más obvia para el usuario, más fácil de detectar, era ofrecer este sistema de información multinivel para que el usuario nada más en un primer vistazo tuviera acceso a la información básica y al menos pudiera saber a quién le estaba dejando sus datos. A una empresa, a una multinacional, a un señor que está en Tumbuntú, a un señor que está en Kazajistán, ¿a quién le está dejando sus datos? Y para eso tiene que informar del nombre del responsable y de los datos completos del responsable en la política de privacidad. Eso es lo menos que tiene que saber el usuario, a quién le está dejando su información personal. Y de un mecanismo muy sencillo, que es el de información por capas. ¿Qué pasa con las cookies? Perdóname porque tengo un poco de resfrío, me tengo que sonar. Bueno, este es un poco el tema más polémico, más famoso del RGPD, porque realmente aquí se ha hecho un poco quilombo, como decimos los argentinos, con cómo se hacía lo de las cookies. Todos odiamos los banners de las cookies, yo especialmente los detesto, es aborrecible. Me sigue pareciendo que es un incordio para el usuario, me sigue pareciendo que es excesivo desde el punto de vista legal, pero en el momento es obligatorio cumplir. Entonces, ¿qué nos dice el RGPD sobre las cookies? Que tenemos que informar de manera clara, específica y personalizable al usuario sobre el uso que estamos haciendo de las cookies en nuestra web. Tienen que estar por defecto bloqueadas todas las cookies que no sean esenciales ni funcionales hasta obtener el consentimiento válido del usuario. Por lo tanto, tenemos que instalar un plugin de cookies. En WordPress, afortunadamente, la comunidad WordPress ha desarrollado plugins que permiten adecuar de manera muy sencilla, como RGPD Cookie Compliance o el propio Compliance. Son plugins gratuitos que permiten gestionar esto de una manera correcta y eficaz, porque las cookies de terceros, las que no son esenciales, ni técnicas, ni funcionales, el resto de cookies, como pueden ser analíticas o publicitarias, deberían estar bloqueadas por defecto hasta que el usuario las acepte. Entonces tenemos que mantener archivo de consentimiento igual y el usuario debería poder aceptar, consultar y rechazar cookies de manera sencilla, aunque me parece exagerado, pero lo que dice la ley. Entonces, ¿cuáles son los banners que nunca deberías utilizar en tu web? Básicamente, un banner de cookies, por ejemplo, que no incluya dos botones equivalentes que tengan el mismo peso visual para el usuario para aceptar y rechazar cookies. No podemos tener un botón gigante de aceptar y uno diminuto o casi invisible para rechazar. Eso no es válido desde el punto de vista RGPD. Tampoco es válido un banner de cookies que utiliza botones de diferentes tamaños, posiciones y colores y que condiciona el consentimiento del usuario, porque se considera que ese consentimiento no
ha sido libremente otorgado en el momento que estamos haciendo trampas desde el diseño, que es el de mecanismos, utilizar mecanismos engañosos básicamente para que el usuario dé un consentimiento. Y tampoco podemos utilizar un banner de cookies que no ofrece una alternativa de acceso sin cookies, es decir, los muros de cookies que dices o aceptas o no entras, eso está prohibido. Entonces, estos son banners que me encuentro continuamente que no son legales desde el punto de vista RGPD y que pueden acabar en sanción. ¿Por qué? Porque no tienen botones equivalentes de aceptar, rechazar. En el primero, acepto y más opciones, no es válido. Botón aceptar, tampoco es válido. Y el otro, aceptar y configurar, tampoco es válido. Este sí, porque aquí estamos viendo que hay una que da en la elección, porque explica específicamente en esta primera capa qué tipo de cookies se utilizan y con qué finalidad. Tiene dos botones exactamente equivalentes, iguales, para aceptar, rechazar, mismo color, mismo peso, mismo tamaño. Con lo cual, esto sería la manera correcta. Entonces, ¿cómo lo solucionamos todo? Esto es un poco es un regalo porque sí que, claro, es fácil explicarlo, pero luego instrumentarlo es muy complicado si no sabemos qué tipo tenemos que utilizar. En mi caso, lo que yo desarrollé, y ahora voy a contar un poco cuál es mi regalo para la comunidad y luego vamos al turno de preguntas. Yo lo que hice es intentar simplificar, poner todo esto en modo de plantilla para que ustedes como desarrolladores, incluso para clientes, tengan todos estos elementos para poder cumplir sin riesgos. Entonces desarrollé 4 kits diferentes según el tipo de negocio digital. Desarrollé un kit para webmaster o traffickers o personas asociadas a desarrolladores webs. Otro que tiene que ver para webs que se dedican a monetizar a base de afiliados y nichos. Otro para e-commerce y dropshipping y otros para infoproductores. ¿Qué contienen estos kits de plantillas? Todo lo que os dije, plantillas de aviso legal, específicos, políticas de privacidad con el estándar europeo que se pueden completar y personalizar con cada web y con cada información, todo lo que se tiene que informar según el tipo de funcionalidades de la web, políticas de cookies, plantillas de condiciones de contratación, plantillas con todas las primeras capas informativas para cada tipo de formularios, para todo lo que se os pueda ocurrir. Y también todo lo que tiene que ver con campañas de marketing y captación. ¿Qué debemos informar en nuestros correos comerciales, en nuestros correos transaccionales que exige informar y luego en todos los que son los correos para que enviamos a nuestras newsletters? Esas textos informativos, esas coletillas que deberíamos incluir, por ejemplo, en nuestras newsletters. Entonces, este es un poco el camino hacia el mercado digital global y si estáis dispuestos, si necesitáis, la idea es ofreceros un cupón de descuentos, este kit que tienen todo y aparte guías de implantación técnicas para implantar con los plugins que os decía para descargar de WordPress, todos los plugins que yo recomiendo para cumplir una guía paso a paso que está incluido en cada kit. Hay un descuento de 20% que he hecho para vosotros, que el precio es 97, con el 20 se quedan en 60 y pocos euros. Y este es el descuento que vosotros tenéis simplemente al entrar en marinabroca.com los kits legales, tenéis este descuento que es para vosotros. Luego, ahora os copio el enlace directo para si alguno quiere poner esto en práctica, pues para que lo tengáis. Con esto, pues espero no haber pasado de tiempo y paso a turno de preguntas y aclaramos lo que os parezca. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hasta este momento. A partir de ahora voy a detener la grabación